¿Qué haríais si vuestro marido, la noche de bodas, en vez de viraros a vosotras, sacara una caja de soldados de plomo y os pusiera de centinela? Nuestra historia no empieza con oro y diamantes, empieza con aburrimiento y pobreza. Sofía, la futura Catalina, nació en una familia noble alemana que tenía mucho apellido, pero muy poco dinero. Su padre era un general prusiano estricto que la ignoraba. Su madre, Juana, era una mujer amargada que se pasaba la vida viajando para no estar en casa. Sofía creció sabiendo que era mercancía. Su única salida en la vida era casarse. Pero en 1744, con solo 14 años, recibió la carta que cambiaría su vida. La emperatriz Isabel de Rusia la quería en Moscú para probarla como novia de su sobrino. Pero antes de salir ocurrió algo que explica el carácter de Catalina. Ella y su madre hicieron una parada secreta en Berlín. Se reunieron con el rey Federico el Grande de Prusia. Federico no quería darles la enhorabuena, quería reclutarlas. Le dio a la madre de Sofía una misión secreta: convertirse en espía de Prusia dentro de la corte rusa para derrocar al canciller ruso, que odiaba a los alemanes. Así que nuestra niña de 14 años no iba solo a una boda, iba metida en un nido de espías internacional, con una madre que trabajaba de agente secreto. Empezamos bien. El viaje fue brutal. Cruzaron el invierno ruso. Sofía se puso enferma, pero cuando llegaron a Moscú, el choque fue total. Sofía venía de un castillo austero luterano. La corte rusa era otro planeta. Era un lugar de excesos, de colores brillantes, de joyas del tamaño de huevos y de una religiosidad casi fanática. Sofía entendió al instante que si quería sobrevivir allí, tenía que dejar de ser alemana. Tenía que mutar. Pero entonces conoció al novio real, el gran duque Pedro. Si Catalina era madura y astuta, Pedro era un desastre. Tenía 16 años, era pálido, enfermizo, había tenido viruela y era inmaduro hasta decir basta. Odiaba Rusia, odiaba la iglesia, y lo único que le gustaba era jugar a los soldados y tocar el violín. Mal. Y aquí es donde Sofía demuestra que es una genio del marketing a los 14 años. Se impuso una disciplina militar. Mientras todos dormían, ella se levantaba en mitad de la noche para estudiar ruso. Como se dormía sobre los libros, se paseaba descalza por la habitación helada para que el frío la mantuviera despierta. Era una obsesión. Quería eliminar su acento alemán, quería pensar como una rusa. El resultado fue que cogió una neumonía brutal. Estuvo semanas al borde de la muerte, ya que es donde dio su primera clase magistral de manipulación política. Como pensaban que se moría, su madre quiso traerle un médico luterano y un pastor alemán. Pero Catalina, con la poca fuerza que le quedaba, dijo: no, traedme a Simón Todorsky, un sacerdote ortodoxo. Ese gesto se hizo viral en la corte. Los rusos pensaron: esta niña alemana está dispuesta a morir en nuestra fe. Se ganó al pueblo en una sola noche, mientras su madre quedaba como una extranjera antipática. Se recuperó, se bautizó y se cambió el nombre. Nació Catalina. Tras la boda, la realidad golpeó a Catalina. Su madre fue expulsada de Rusia por espía. Su marido la ignoraba para irse a beber con sus criados. Y la emperatriz Isabel, su tía, le puso a una gobernanta que en realidad era una carcelera para vigilar cada paso que daba. Estaba sola en una jaula de oro y hielo.
cualquiera se habría rendido, pero Catalina entendió que su única salida era la opinión pública. Si su marido odiaba a Rusia, ella amaría a Rusia con tanta fuerza que nadie pudiera dudar de ella. La noche de bodas es una de las anécdotas más tristes y ridículas de la historia real. Catalina estaba en la cama, con su camisón de encaje, aterrorizada esperando a su marido. Pedro llegó tarde, borracho y con una caja de juguetes. Sacó sus soldados de plomo y los desplegó sobre las sábanas nupciales. Y obligó a Catalina a hacer de centinela en la puerta para que los criados no le vieran jugar. Esa fue su noche de bodas. No hubo sexo, hubo maniobras militares con muñecos. En ese momento, Catalina supo que estaba sola. Su marido era un niño eterno, y si ella quería poder, tendría que conseguirlo por su cuenta. Se ganó el corazón del pueblo y de la iglesia antes incluso de cumplir los 16 años. Y mientras ella construía su imagen de Matiuska, madrecita, su marido Pedro se dedicaba a destruir la suya. Pedro no solo era inmaduro, empezaba a mostrar signos de una inestabilidad mental peligrosa. Y hay una historia real contada por la propia Catalina en sus memorias que demuestra que vivir con él no era solo triste, era aterrador. Un día, Catalina entró en la habitación de su marido y se encontró una escena de película de terror de serie B. Había un patíbulo de juguete construido en medio del cuarto. Un cadalso en miniatura y colgado de la cuerda había una rata muerta. Catalina, horrorizada, le preguntó qué demonios estaba pasando. Y Pedro, totalmente serio, vestido con su uniforme prusiano, le explicó que la rata había cometido un crimen de guerra. Según Pedro, la rata había devorado a un centinela fiel, así que él la había capturado, la había juzgado bajo la ley militar, le había leído sus derechos y la había ejecutado por alta traición. Y allí la dejó, colgando durante 3 días como advertencia para los otros roedores. Ese era el hombre que iba a tener el botón nuclear de la época, el ejército ruso, en sus manos. En ese momento, Catalina dejó de sentir desprecio y empezó a sentir miedo físico. Entendió que su marido no era un niño grande, era un sádico en potencia. Y el día que tuviera poder absoluto sobre la vida y la muerte de las personas, ella sería la primera rata en su lista. El tiempo se acababa. Llevaban 8 años de matrimonio y Catalina seguía sin estar embarazada. La dinastía Románov pendía de un hilo. Si la emperatriz Isabel moría sin un heredero claro, Rusia caería en una guerra civil. Y todos en palacio sabían la razón. El gran duque Pedro no tocaba a su mujer. Prefería emborracharse con sus criados. O según algunos rumores, tenía una fimosis que le impedía tener relaciones y que se negaba a operar por miedo al bisturí. La situación era ridícula. Tenías a una gran duquesa joven y sana y a un gran duque célibe por incompetencia. Así que la corte rusa, que era brutalmente pragmática, decidió tomar cartas en el asunto. La propia emperatriz y sus consejeros le sugirieron a Catalina que para salvar a la patria a veces hay que hacer sacrificios y que si el marido oficial no funcionaba, había que buscar un proveedor externo. Le dieron luz verde para tener un amante, pero no cualquiera. Eligieron a Sergei Saltykov, un chambelán guapo y encantador. Y ¡oh, milagro de la ciencia! A los pocos meses de empezar a pasear con Saltykov, Catalina anunció que estaba embarazada. Cuando nació el niño, el futuro zar Pablo I, nadie preguntó quién era el padre. El propio Pedro, borracho en una cena,
Soltó la famosa frase: Dios sabe de dónde saca mi mujer estos embarazos. Pero a la emperatriz le daba igual. El imperio tenía un heredero, la misión estaba cumplida. Pero el nacimiento de su hijo no fue su salvación, fue su condena. Una vez que hubo parido al heredero, Catalina se volvió prescindible. La emperatriz se llevó al niño para criarlo ella misma, exactamente igual que le pasó a Sisi, es un patrón de las cortes, y dejó a Catalina sola y aislada. La habían usado de incubadora real, y ahora que el trabajo estaba hecho, la querían tirar a la basura. Pedro, envalentonado, empezó a vivir abiertamente con su propia amante, Isabel Vorontsova. Empezó a decir en público que iba a divorciarse de Catalina, declararla adúltera y encerrarla en un convento. Catalina estaba acorralada, y fue ahí, a los 20 y pocos años, cuando Catalina tomó la decisión estratégica más importante de su vida. Entendió que el amor romántico era una debilidad. Si quería sobrevivir, necesitaba protección física, necesitaba músculo. Dejó a los cortesanos finos y se buscó un nuevo tipo de amante, Grigori Orlov. Orlov no era un intelectual, era un teniente de la guardia, un hombre popular entre los soldados que se pasaba el día jugando a las cartas y bebiendo con la tropa. Al meter a Orlov en su cama, Catalina no estaba buscando placer, estaba buscando la lealtad del ejército ruso. Se estaba acostando con la Guardia Imperial. En la Navidad de 1761, la vieja emperatriz murió. El marido idiota subió al trono como Pedro III, y su reinado fue un suicidio político desde el día 1. Firmó la paz con Prusia, el enemigo mortal de Rusia, devolviéndoles todos los territorios ganados con sangre rusa solo porque era fan del rey prusiano. Y obligó a la guardia de élite rusa a quitarse sus uniformes verdes tradicionales y ponerse uniformes azules prusianos. Insultó a la iglesia, insultó al ejército, insultó al pueblo. En 6 meses, Pedro III consiguió que todo el país lo odiara. Y mientras él cavaba su propia tumba política, Catalina, vestida de luto riguroso, iba a todas las misas, rezaba ante los iconos y dejaba que los hermanos Orlov susurraran en los cuarteles. ¿A quién preferís? ¿Al traidor que viste de prusiano o a la madrecita que ama Rusia? Junio de 1762. La situación había llegado al límite. Pedro III llevaba solo 6 meses en el trono, pero ya había amenazado políticamente con encerrar a Catalina. Ella estaba en el palacio de Peterhof, a las afueras de San Petersburgo, esperando su destino. Pero los hermanos Orlov tenían otros planes. A las 5 de la mañana, Alexei Orlov, el hermano de su amante, un gigante con una cicatriz en la cara, entró en la habitación de Catalina. La despertó de golpe. No hubo buenos días, majestad. Solo le dijo una frase: es hora de levantarse, Matiuska. Todo está listo. El viaje hacia San Petersburgo fue una carrera contra la muerte. Los caballos iban al galope. Llegaron a los cuarteles de regimiento Ismailovsky. Perdonad, pero es que... Ismailovsky. Este era el momento de la verdad. Si los soldados no lo reconocían o decidían ser leales al zar legítimo, Catalina moriría allí mismo. Se bajó del carruaje. Estaba sola, despeinada y temblando. Pero entonces ocurrió la magia del carisma. El comandante del regimiento corrió hacia ella, y en lugar de arrestarla, se arrodilló y besó el borde de su vestido. Los soldados salieron de los barracones, medio vestidos, y al verla empezaron a gritar: ¡Viva nuestra madrecita!
Odiaban tanto a Pedro y sus uniformes prusianos que estaban dispuestos a seguir a esa mujer alemana al infierno. En cuestión de minutos, 2 regimientos enteros juraron lealtad a Catalina. Pero Catalina sabía que para ganar no podía parecer una viuda asustada, tenía que parecer un conquistador. Pidió un uniforme, le trajeron una casaca vieja de capitán, se la puso sobre el vestido, se soltó el pelo largo sobre los hombros, algo muy simbólico, mezcla de feminidad y fuerza salvaje, y pidió un caballo, no una carroza, un caballo de guerra. Montó a horcajadas como un hombre, desenvainó la espada y lideró la marcha hacia el palacio de Oranienbaum, donde estaba su marido. Una mujer de 33 años, vestida de oficial, a la cabeza de un ejército de 14.000 hombres, yendo a derrocar al ungido de Dios. En ese momento, ella ya no era la gran duquesa, era Catalina II, la autócrata. ¿Y Pedro? ¿Qué hizo el gran admirador de la guerra y los soldados? Cuando vio venir al ejército, se derrumbó. Tenía sus tropas alemanas, tenía una fortaleza y tenía barcos para huir. Podría haber luchado, pero Pedro se escondió debajo de la mesa, metafóricamente y casi literalmente. Se puso a llorar y envió una carta de rendición. Firmó su abdicación sin disparar ni una bala. Lo único que pidió a cambio de su imperio fue 3 cosas: que le dejaran conservar a su amante, a su perro y a su violín. Catalina aceptó. Lo mandó detenido a una finca en Rosa bajo la vigilancia de los Orlov. El golpe habría sido perfecto, incruento. Pero Catalina tenía un problema. Un ex emperador vivo es un peligro. Y en Rusia los problemas políticos se solucionan con accidentes médicos. Mientras Pedro respirara, siempre había alguien dispuesto a usarlo para iniciar una contrarrevolución. Pedro estaba encerrado en Rosfa. Se pasaba el día borracho, llorando y pidiendo que le devolvieran a su perro. Sus carceleros eran los Orlov, hombres de acción violentos que empezaban a ponerse nerviosos. Sabían que si Catalina caía, ellos serían ejecutados. Y 8 días después del golpe, el problema se solucionó solo. El 17 de julio de 1762, el gobierno de Catalina emitió un comunicado oficial al pueblo ruso. Decía que el antiguo zar, Pedro III, había fallecido repentinamente debido a una severa crisis de cólico hemorroidal. Sí, hemorroides. Según la versión oficial, se le inflamaron tanto las almorranas que se le subieron al cerebro y le provocaron una apoplejía. Es posiblemente la excusa médica más ridícula de la historia de la medicina forense. La realidad fue mucho más sucia. Existe una carta, que se cree auténtica, aunque Catalina intentó destruirla, que Alexei Orlov le envió a la emperatriz justo después de la muerte. Estaba escrita por un hombre borracho y aterrorizado. Decía: madrecita, no sé cómo pasó, estábamos cenando, hubo una discusión, empezamos a forcejear y ya no respira. Pedro fue estrangulado y golpeado hasta la muerte en una pelea de borrachos. La gran pregunta es: ¿dio Catalina la orden? Probablemente no por escrito. Catalina era demasiado inteligente para dejar pruebas. Seguramente hizo lo que hacen los jefes de la mafia. Miró a los ojos a los Orlov y dijo algo como: mi vida corre peligro mientras él viva, y dejó que ellos hicieran el trabajo sucio. Y cuando le dieron la noticia, Catalina no aplaudió, lloró. Se vistió de luto riguroso y organizó un funeral de estado donde besó el cadáver de su marido, que llevaba una bufanda alta para tapar las marcas del cuello. El pueblo la vio llorar y pensó: pobre mujer, qué piadosa.
Sofía la alemana había muerto. Pedro estaba enterrado, ahora solo existía Catalina II, autócrata de todas las Rusias. Gobernó durante 34 años y se ganó el título de la Grande a pulso. No fue una santa, fue una gobernante absoluta. Aplastó rebeliones campesinas sin piedad, pero también convirtió a Rusia en una superpotencia europea. Se carteaba con Voltaire y los filósofos ilustrados, fundó el Hermitage, construyó escuelas, hizo algo increíblemente moderno para la época. Fue la primera persona en Rusia en vacunarse contra la viruela para dar ejemplo a su pueblo. Pero sus enemigos, especialmente los franceses y su propio hijo, que la odiaba, nunca le perdonaron ser mujer, ser extranjera y ser más lista que ellos. Como no podían vencerla en el campo de batalla, hicieron lo que siempre se hace con las mujeres poderosas: atacarlas con el sexo. Inventaron que era una ninfómana devoradora de hombres. Y sí, tuvo muchos amantes jóvenes. ¿Y qué? Los reyes hombres tenían harenes y nadie decía nada. Pero la mentira más cruel es la del caballo. Esa leyenda urbana asquerosa sobre su muerte. Es mentira. Catalina murió en su cama, o bueno, en el baño, de un derrame cerebral a los 67 años. La historia de Catalina nos enseña una lección brutal. Si eres mujer y quieres el poder, tienes que ser el doble de lista, el doble de dura y tener la piel muy gruesa. Robó un imperio sin tener ni una gota de sangre real, solo con su cerebro. Y eso es mucho más impresionante que cualquier leyenda sobre caballos. Y ahora os pregunto, ¿creéis que Catalina fue culpable de la muerte de su marido o fue un accidente útil? ¿El fin justifica los medios? Dejadme vuestra teoría en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, no olvidéis suscribiros al canal, que es gratis, y hipear, que ayuda mucho al canal. Soy Vanessa, esto es Códice y recordad, la historia la escriben los supervivientes.